Hoy les voy a enseñar los secretos del estilo de Arcane, algo que vengo estudiando desde hace varias semanas, para poder entregárselos a ustedes de una manera más simplificada, algo más entendible y poder conseguir ese estilo tan cinemático, tan característico del estilo de Arcane. Primero vamos a estar haciendo estudios de los fundamentos que construyen el estilo básico de Arcane. Luego vamos a estar pasando a hacer estudios de escenas, de diferentes escenas de la serie, lo que en términos más tradicionales sería un Master Study, para luego pasar a una ilustración personal para que podamos aplicar todos los secretos aprendidos a nuestras ilustraciones personales. También quiero hacer un disclaimer. Lo primero que hay que entender del estilo de Arcane es que es el resultado de años de trabajo por un enorme equipo de artistas y de gente muy habilidosa en lo que hace. Entonces es importante entender que si no puedes reproducir su nivel de calidad, su nivel de producción, no te frustres, es perfectamente normal. Esto ha sido el resultado de mucha gente trabajando en cada uno en su respectiva especialidad. Fácilmente en cada una de las escenas que vamos a estar estudiando deben haber trabajado probablemente decenas de artistas, cada uno con su punto fuerte, y se nota en el resultado. Ahora, dicho esto, este video está dividido en 3 partes. La primera parte es el estudio de los fundamentos, que es básicamente el estudio de las estructuras que hacen funcionar de forma fundamental el estilo de Arcane. La segunda parte se trata del estudio de los Master Study, que se trata de cómo ellos aplican todos estos fundamentos a sus estilos, a su estructura visual, que es ese empaque tan hermoso que nos entregan. Y la tercera parte es la aplicación de todo este conocimiento aprendido a nuestras propias obras para poder robar todos esos secretos del estilo de Arcane. Ahora, una de las cosas que hace el estilo de Arcane tan impresionante es su impresionante dominio de muchos de los fundamentos básicos del arte. Eso es lo que hace la estructura tan poderosa. Y yo he conseguido que hay varios de ellos que son de los que dominan de forma más impresionante. Y para mí, el número uno, incluso por encima de los colores y de todo lo demás, es la figura y la forma. Déjenme mostrarles. Si hacemos una evaluación rápida del diseño de Silco, podemos ver fácilmente de lo que estamos hablando. Hay un enorme uso de ángulos en todos los diseños de los personajes, incluso los rostros, y si lo comparamos con el uso de la cabeza Azaroth de Azaroth, podemos ver fácilmente que sus rostros son altamente angulares. Podemos verlo fácilmente en el resto del diseño del personaje, en el diseño del vestuario, en la silueta. Hay mucho uso de ángulos e incluso las figuras que probablemente serían redondeadas no son completamente redondas, sino que son anguladas. Pero ten cuidado, es muy fácil sobrehacerlo y crear un diseño que sea excesivamente angular. Hay que saber contrastarlo con ciertas líneas, con ciertas curvas y sobre todo con el dominio de bordes. Otro detalle estilístico en el que se hace mucho énfasis es en la nariz. Tenemos una gran variedad de diferentes estilos de narices en toda la serie. Largas y angulares o delgadas y pequeñas, hasta anchas y fuertes. Tenemos un gran estilo de diferentes usos de narices, algo que en estilos más tradicionales de animación 3D típicos de Disney, la nariz suele ser muy achicada, muy poco acentuada, a menos que sea un personaje masculino en el que se le quiera hacer un toque más burdo, más tosco. Entonces, si seguimos utilizando como estructura de base el uso de la cabeza Azaroth, pero modificamos tanto la anchura del tabique, la anchura de la base de la nariz o la forma de la punta, vamos a tener un montón de diferentes estilos que nos van a dar mucha personalidad, tal cual como lo hacen los personajes de Arcane. También tenemos unos ojos mucho más simplificados de lo que suelen ser otras partes, que vienen acompañadas de mucho sombreado alrededor del ojo. Tenemos mucho detalle en ojeras, en párpados, pero no en pestañas. También tenemos un alto énfasis en los labios y en muchos de esos detalles visuales que normalmente en otro tipo de proyectos suelen ser simplificados, como la forma de los dientes o unos labios mucho más sencillos para que sean más fáciles de animar. Finalmente, cuando nos vamos a los detalles como los artilugios y los diferentes artefactos que tienen todos los personajes, podemos otra vez entender este gran dominio de la figura y la forma que tienen los artistas de Fortiche, porque tenemos toda esta clase de diseños que son súper elaborados, pero también que nos hablan mucho de la personalidad de cada uno de los individuos. Ahora que ya hemos repasado un poco de los conceptos básicos que conforman la estructura del universo visual de Arcane, podemos empezar con los Master Studies. Porque
Estas son las herramientas que nos van a ayudar a entender lo que estamos observando y no simplemente copiar sin entender. Rara vez copiar sin entender nos va a llevar a ningún lado, simplemente vamos a hacer unas muy buenas fotocopiadoras. Y ahora lo que me ven haciendo inicialmente es un trazado. Básicamente estoy calcando. Sí, por contradictorio que esta información pueda parecerles de lo que muchas veces hayan escuchado, el calcado sí funciona cuando estamos estudiando. Pero una vez más, tenemos que saber qué es lo que vamos a calcar. No podemos simplemente copiar la figura sin entender la estructura de base, porque eso no sirve de nada. Simplemente vamos a hacer unas buenas fotocopiadoras. Tenemos que encender nuestros ojos de rayos X y empezar a entender, a estudiar estas estructuras que conforman lo que estamos copiando para poder entenderlo. Y en este caso de este estudio, de esta escena con Echo, con Powder, la mejor pareja que nunca existió, yo lo que estoy haciendo es haciendo un estudio de la estructura facial, de la estructura anatómica y cómo esto se compara a la cabeza de Azaro y cómo cada rostro tiene sus propios toques personales. En esta escena de Mel también estoy haciendo un estudio de la estructura facial, pero también empiezo a hacer otros estudios de otros elementos de la figura y de la forma que nos informan parte de la personalidad de cada personaje. Porque uno de esos detalles curiosos que probablemente ya hayas escuchado, pero igual es importante recalcar, es que ninguno de los personajes aquí es simétrico. Algo muy típico en los proyectos de animación 3D para ahorrar tiempo es que se utilicen herramientas de simetría. O sea, una vez estoy diseñando de un lado, estoy copiando el mismo efecto del otro lado. En Arcane esto no sucedió. Ningún personaje está proporcionalmente simétrico. O sea, los ojos no son del mismo tamaño, las manos no son del mismo tamaño. Y en el caso de Mel, que es uno de los personajes que se podría decir que es más visualmente clásico, o sea, uno de esos personajes con la menor cantidad de imperfecciones corporales, aún así, ella no es simétrica. Además de otros detalles de diseño interesantes, como todas estas figuras triangulares que hay detrás de toda esta elegancia, de todas estas curvas, que nos dan a entender su verdadera naturaleza oculta detrás de toda esta imagen. Para esta escena comenzamos a estudiar el color. Aquí uno de esos puntos clave con el color es que, si se dan cuenta, el rostro de Jinx y el rostro de todos los personajes siempre está perfectamente iluminado, indiferentemente de la iluminación local. Si observan, la luz siempre viene del rostro de Jinx desde la parte superior y al frente, lo cual siempre nos permite ver con perfecta claridad su rostro. Los colores afectan la forma en que percibimos los colores, pero no afecta la iluminación del rostro del personaje. Esto es una gran decisión estilística porque, a pesar de lo que pueda estar ocurriendo desde el punto de vista de iluminación, siempre vamos a poder ver bien el rostro del personaje. Además, también cuando estudiamos el tema del color alrededor del rostro, tenemos un detalle interesante, que es el tema de los bordes. Bordes suaves y bordes duros muy cerca unos de otros, en especial alrededor de los ojos, donde hay esas áreas donde tenemos unos bordes muy duros son muy definidos, que se difuminan hacia las mejillas o hacia los párpados, y eso nos ayuda a generar un alto contraste en el área del ojo que es muy llamativo. Este borde suave y duro al mismo tiempo ocurre también en la área de los labios, en el área de la nariz, pero en mucha menor medida. Entonces aquí es donde volvemos al tema de que tenemos que ser cuidadosos con nuestros bordes duros, estas áreas afiladas y líneas muy angulares, porque no ocurre todo el tiempo ni es tan agresivo como parece. También hay que ser cuidadosos con el uso de las luces y de las sombras con nuestros valores, porque tampoco es tan contrastado como parece. Abusar con el contraste genera mucho ruido visual que hace que sea fácil perder el punto de enfoque. Es por eso que estos puntos de contraste los tenemos muy bien focalizados en el área de los ojos y tal vez cercano del área de los labios. De resto, los colores locales se tienden a ver afectados por la iluminación. En este caso, la iluminación es bastante cálida y por eso podemos tener una escena bastante cálida en general. Si estás recibiendo información valiosa de este video, no dudes apoyar al canal dejando un like, suscribiéndote y dejando algún comentario. Estas cosas ayudan muchísimo con el algoritmo y por supuesto te estaré sumamente agradecido en el proceso. Así que volvamos al video. Esta última escena de Sevika la elegí principalmente por el tema de la iluminación. Como les mencionaba, podemos ver perfectamente el rostro de Sevika, pero los colores, los tonos, están bastante alterados por la iluminación local. Entonces todo está bañado en este tono azul verdoso típico de las áreas de Son, y también me permite estudiar un poco el uso de las texturas que tienen ellos
en todos sus materiales duros, en todos sus edificios, y esto es algo que planeo utilizar para mi ilustración personal. Uno de esos grandes detalles que me quedaron de este último estudio fue el uso de expresiones faciales poderosas, de esa sutileza y que están muy bien manejadas. Entonces, eso es algo que quiero arrastrar directamente hacia mi propia ilustración. Bien, ahora que ya hemos hecho nuestros estudios, es momento de transformar a Alba, mi personaje, en un personaje digno del universo de Arcane. Bien, ahora que ya hemos estudiado bastante, es momento de empezar a utilizar todas estas técnicas aprendidas para robar el estilo de Arcane. Aquellas personas que ya han visto clase conmigo saben que yo apoyo esta idea de que necesitamos ejecutar lo estudiado en ilustraciones personales, porque son dos partes diferentes de nuestro cerebro. Primero tenemos la parte del observación y estudio, y luego tenemos la parte de la creación creativa. Yo personalmente soy bastante bueno en el área de observación y estudio, no me considero tan bueno en la parte de la creación creativa, y se nota en esta ilustración que estoy haciendo porque esta no es con la que me quedo. No solo la pose estaba rara y rígida, estaba haciendo un muy mal dibujo anatómico en muchos aspectos, en general una ilustración mala. Así que muchas veces no nos debemos quedar con la primera idea que hagamos porque a veces no es la mejor. La segunda idea que ejecuto la hago de una forma mucho más dinámica, inspirada en los estudios que hice, en especial en la escena que trabajé de Sevica, y estoy utilizando algunas de las referencias de mi personaje del cómic para poder ejecutar bien los detalles visuales. Quise flexionar un poco más ese cerebro creativo y crear diferentes herramientas inspiradas en lo que sería el brazo de Sevica, o tal vez alguna de las herramientas que crea Jace utilizando el Hextech, para poder crear algo visualmente interesante. Y una vez ya tengo una construcción sólida, una anatomía interesante, figura y forma bien ejecutada, una pose dinámica, es donde planeo empezar a pasar al color. Siempre es importante tomarnos un poquito de tiempo extra en esta etapa porque queremos tener una construcción sólida, unos fundamentos sólidos, porque después va a ser mucho más difícil de reparar si es que acaso podemos repararlos. La verdad es que originalmente tenía planificado que esta ilustración me tomara muchísimo menos tiempo de que él realmente tomó. Es una de esas cosas que quería tal vez tomarme unas 4 o 5 horas y terminó siendo, no sé, 15, fue demasiado tiempo. Sobre todo me tomó mucho trabajo lograr muy bien esa esencia visual de los bordes duros y suaves alrededor de los ojos, alrededor de los labios. Me di cuenta que eventualmente no estaba logrando bien la expresión que quería y era porque no estaba tomando la forma correcta de los labios que quería crear. Entonces fueron muchos detalles que tuve que mirar y repasar, y por eso es que es tan importante tener estas creaciones con nuestros propios diseños, con nuestras propias ilustraciones, porque estas son las cosas que solidifican todos estos estudios en nuestra mente. Un importante tip que les puedo dejar de todo esto es que siempre trabajen de menos a más. Comiencen con figuras grandes, con bloques grandes, traten de tener un buen control de sus valores y poco a poco vayan agregando detalles, porque es muy fácil que nos enfoquemos mucho en una sola área y empezamos a agregar detalles y detalles y detalles y empezamos a agregar demasiado contraste y empezamos a romper nuestro mapa de valores, y eso siempre va a terminar no solo retrasándonos, sino que va a hacer que tengamos mucho más trabajo, porque probablemente son áreas que o van a llamar la atención de forma innecesaria o vamos a tener que terminar simplificando después para poder balancear todo. Una vez consigo la expresión correcta que estaba buscando, que es la de ambesa, es donde logro por fin conseguir esa expresión que quería en el rostro de Alba y logro avanzar mucho más rápidamente con el resto de la ilustración. Y aquí ya poco a poco simplemente estoy pasando hacia el fondo porque quiero ya ir detallando todos los detalles generales del fondo. Trabajar esa luz ambiental, esa oclusión ambiental, que son las cosas que nos van a ayudar a generar ese ambiente cinemático de Arcane. Los últimos detalles que termino trabajando son los de iluminación, de oclusión ambiental, todas estas partículas, toda esta luz general que va a bañar todo el ambiente y que me va a dar toda esa vibra que necesito al final de la ilustración. No es la parte tal vez más importante, pero sí es la cereza del pastel. Es lo que termina dándonos todo ese efecto visual interesante que queremos.
Y después de muchas horas de trabajo, aquí tienen el resultado final. Un arte que probablemente no es algo demasiado espectacular, pero parece sacado directamente de la serie. Déjenme su opinión en los comentarios, a ver si creen que realmente logré conseguir el estilo de Arcane y qué información han logrado sacar ustedes valiosa de este video, y que pueden pasarse por el canal de Discord para dejar por ahí algunas de sus ilustraciones para ver qué tal les va a ustedes con todos estos tips, y pues los estaré leyendo. Muchas gracias por quedarse hasta el final y, como siempre, sigan dibujando.